Y déjenme, mis hermanos, que empiece este mensaje le diciendo de que es una realidad que todos, estoy seguro que en algún momento u otro de la vida hemos experimentado, el ver vidas de personas, vidas de, quizá a veces, supuestos creyentes que externamente, tienen toda la apariencia de justicia. Externamente tienen toda la apariencia de piedad. Pero internamente son vidas las cuales nada tienen que ver con lo que es su apariencia externa. En realidad, en su interior hay una justicia falsa, una piedad vacía y una vida que nada tiene que ver con lo que es el reino de Dios. Y esto, mis hermanos, es algo que nos encontramos hoy cuando vamos a el segundo libro de Samuel. Nos vamos a encontrar con alguien, mis hermanos, que se presentó con una apariencia de justicia y de piedad a nivel externo, pero a nivel interno estaba bien lejos, mis hermanos, de esa justicia del rey y del reino delante del cual se presentaba. Así que abran sus Biblias en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1. Y vamos a leer, mis hermanos, los versículos del 1 al 16 en el día de hoy. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, los versículos del 1 al 16. Y eso es lo que la Escritura nos dice en el día de hoy. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Ciclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y me dijo, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en la cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá, a mi Señor. Entonces David, haciendo sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y llorando, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel que había caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Fíjense que en este texto que hemos visto hoy, mis hermanos, la verdad es que es un texto quizá un tanto complicado de cómo orientarlo, ¿ya? Y de saber básicamente cuál es quizá el tema que se nos presenta en este texto que hemos leído. Pero fíjense que lo que vamos a ver, mis hermanos, es una justicia falsa, primeramente, una falsa justicia. Uno de los títulos que tenía para este mensaje, el primer título, es Cuidado con aparentar lo que no se es. Porque nos encontramos aquí a uno que se acerca a David, mis hermanos, aparentando algo
que verdaderamente no era. Y lo que aparentaba, mis hermanos, era una justicia que en realidad no existía en él. Era una justicia falsa, que lo único que buscó, y lo veremos, lo único que buscó, mis hermanos, era el interés y la conveniencia de ganarse el favor del rey y el favor de la entrada a ese reino. Y se presentó con una apariencia de justicia que en su interior lo único que había, mis hermanos, era precisamente ganarse el favor del rey y el favor de ese reino. Fíjense, mis hermanos, que cuando hablamos aquí de justicia nos vamos a referir precisamente de esa vida de piedad. Una vida de si está o no acorde a lo que es la justicia del reino de Dios y la justicia de ese rey a quien le ha sido dado el reino. Y como les he dicho, mis hermanos, aquí en el segundo libro de Samuel, el capítulo 1, de los versículos del 1 al 16, nos vamos a encontrar con esa justicia falsa. Externamente lo parecía, pero internamente solamente pensaba en una cosa, en ganarse ese favor del rey y nada más. Fíjense, mis hermanos, que para ello, la manera en cómo vamos a orientar ese texto en el día de hoy, primero debemos explicar lo que sucede en el texto, lo que sucede en la narración. Y a veces en el Antiguo Testamento esto es importante, a veces tiene que pasarse tiempo para explicar lo que sucede en el fluir del argumento, para al final, cuando vemos cómo encaja toda la historia, ver cómo esa historia, mis hermanos, llega a cumplirse en nosotros, creyentes del siglo XXI. Y nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que en esa justicia, esa falsa justicia, vamos a ver que hay unos principios del reino de Dios, una serie de principios del reino de los cielos que se aplican tanto aquí, mis hermanos, como a todo creyente y a toda persona del siglo XXI. Así que primero explicaremos el texto y después, mis hermanos, vamos al final a intentar aplicarlo a lo que es nuestras vidas. Pero fíjense con esa justicia falsa, mis hermanos, que se acerca en ese hombre delante de David, podemos dividir lo que es este texto en 3 puntos en el día de hoy. Primeramente, la falsa justicia nos es introducida acercándose al reino. Segundo, veremos que la falsa justicia nos ciega a aspectos importantes del reino. Y tercero, veremos que la falsa justicia nos trae consecuencias mortales que nos dejan fuera del reino. Vamos a ver estas 3 cosas en el día de hoy. Primero, la falsa justicia nos es introducida acercándose al reino. Y la pregunta aquí es, ¿cómo se acerca al reino? ¿Cómo se acerca a ese rey esa falsa justicia? Y se acerca, mis hermanos, primeramente con lo que es una apariencia de piedad. Hay primeramente una total apariencia de piedad. Y eso lo vemos, mis hermanos, en los 2 primeros versículos de este texto. Ahora bien, es necesario que en este primer punto, mis hermanos, lo que vamos a hacer es simplemente un punto introductorio. Tenemos que introducir lo que es ese capítulo 1 por varias razones. Básicamente por 2, mis hermanos, porque ya hace tiempo que dejamos el primer libro de Samuel atrás. Y debemos recordar, mis hermanos, que el segundo libro de Samuel no es algo aparte del primero. Es más, si ustedes miran una Biblia hebrea, se van a dar cuenta que no hay distinción entre el primer libro y el segundo libro. Lo único que cambian básicamente es el capítulo, pero no hay algo que ponga segundo libro de Samuel, porque formaban parte de un solo libro, formaban parte de un solo rollo. Por lo tanto, la historia que vimos en el primer libro de Samuel continúa ahora en el segundo libro. Y si tuviésemos que resumir de manera rápida lo que vimos en el primer libro de Samuel, mis hermanos, algo que vimos es que Dios traía un cambio en la historia de su pueblo. Y ese cambio que traía en la historia de su pueblo, ¿cuál era? Dios básicamente traía lo que era ahora su reino en medio de su pueblo. Traía su reino y a su rey escogido, al rey que él se había establecido para que mediase su reino en su pueblo. Pasamos del periodo de los jueces a un cambio en la historia, el periodo de la monarquía, la irrupción del reino
de Dios en su rey, en ese primero y segundo libro de Samuel. Y la historia, mis hermanos, continúa aquí en el segundo libro de Samuel. La irrupción y el establecimiento del reino de Dios sigue adelante en ese libro. Pero fíjense, mis hermanos, que también debemos introducir ese texto. ¿Por qué? Porque ese texto, mis hermanos, continúa la historia que terminó en el capítulo 30 y en el capítulo 31 del primer libro de Samuel. Fíjense cómo empieza el versículo 1 del primer capítulo en 2 de Samuel. Aconteció, después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Fíjense lo que el autor empieza a situarnos aquí en el primer versículo. Aconteció después de la muerte de Saúl. Y esto, mis hermanos, es lo que nos encontramos en el último capítulo del primer libro de Samuel, en el capítulo 31. Lo que nos encontramos en el capítulo 31 es cómo Saúl, mis hermanos, murió. Cómo fue el fin de la vida de Saúl y de sus hijos. Y ahora el capítulo 1 de 2 de Samuel lo que hace es retomar, mis hermanos, esa historia después de la muerte de Saúl. Es más, la muerte de Saúl, mis hermanos, va a ser en cierta manera la columna vertebral de este capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Todo se sustentará en saber qué pasó y cómo sucedió la muerte de Saúl. Pero fíjense que se nos dice algo más, se nos da otro detalle. Fíjense el versículo 1. Se nos dice que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Por tanto, este acontecimiento sucede después de que David derrotó a los amalecitas. Y eso, mis hermanos, sucede en el capítulo 30 de Primera de Samuel. Recuerden, mis hermanos, hay algo que debemos recordar, de que David formó parte de lo que era esa banda de mercenarios que estaban al servicio del rey Aquis. Y el rey Aquis le dio algo a David, mis hermanos. Le dio la ciudad de Siclag para que fuese suya y desde aquel día quedase en manos de los reyes de Judá. Fíjense, para refrescar su memoria, en el capítulo 27, versículo 6 del primer libro de Samuel. Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Y acuérdense que vimos, mis hermanos, se hacen un poco de memoria, ¿ya? Se han hecho los deberes que les di antes del verano, les dije que leyesen primero de Samuel y segundo de Samuel. ¿Se lo leyeron? Estoy seguro que sí, ¿ya? Entonces, fíjense que hacemos un poco de memoria. Dios en su providencia soberana libró a que David tuviese que ir con Aquis y los filisteos a pelear en contra de Israel y en contra de Saúl. Y los libró en su providencia. Y David, cuando regresó a Siclag, se encontró que los amalecitas se habían llevado a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el mayor hasta el menor. Y David los persiguió. Fíjense en el capítulo 30, solo lo que sucede en el capítulo 30 del primer libro de Samuel, los versículos 1 y 2. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amelec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. ¿Y David qué es lo que hizo? David coge a sus hombres, persigue a los amalecitas y va a liberar a los que estaban cautivos, desde el menor hasta el mayor, a las mujeres y a sus 2 esposas. Y fíjense que ahora es donde nos retoma la historia el capítulo 1 de 2 de Samuel, que vuelto David de la derrota de los amalecitas estuvo 2 días en Siclag. ¿Se dan cuenta? Lo que hace el capítulo 1, mis hermanos, de el segundo libro de Samuel es poner de manera conjunta en un mismo capítulo lo que sucede en el capítulo 30 y el capítulo 31 del final del primer libro de Samuel. Y desde ahí nos retoma la historia y sigue adelante. Y fíjense que partimos después de la derrota de los amalecitas por parte de David, y en el versículo 2 se nos dice que al tercer día, es decir, no pasó mucho tiempo, ¿ya? Fíjense, al tercer día sucedió que vino
uno del campamento de Saúl. Fíjense cómo define aquí la Biblia la persona que llega. Llegó uno, literalmente llegó un hombre. No se sabe quién es. Más tarde veremos quién era ese hombre, mis hermanos. Porque ese hombre se nos describe, fíjense en el versículo 8, se nos describe, ¿quién eres tú? Yo le respondí, soy amalecita. Esto ya suena mal, mis hermanos, para este hombre. Fíjense ahora en el versículo 13, exactamente lo mismo al final. Yo soy hijo de un extranjero amalecita. ¿De dónde llegaba David, mis hermanos, hacía 3 días? De derrotar a los amalecitas. Y ahora se presenta un hombre que era amalecita. Bueno, las cosas aquí no suenan muy bien. Pero la Biblia primero no nos interesa en presentarnos eso. La identidad de ese hombre se descubre más adelante. Simplemente en el versículo 2 llegó uno del campamento de Saúl. Y quiero, mis hermanos, que tomen atención a cómo llega ese hombre delante de David. Fíjense, tomen atención al versículo 2. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Fíjense que se nos dice de dónde viene. Llegó del campamento de Saúl. Bien, eso lo sabemos nosotros, mis hermanos, como lectores. El narrador nos está diciendo dónde viene. David todavía no lo sabía. No lo sabía hasta que le pregunta de dónde vienes tú más adelante. Nosotros ya empezamos a saber que este hombre de alguna manera u otra estuvo en ese campamento de Saúl y en esa batalla que hubo en Gilboa entre Israel, Saúl y los filisteos. Lo que no sabemos es si estuvo como amigo o como enemigo ahí. Pero la cuestión, mis hermanos, es que ahora se nos describe, fíjense, la apariencia con la que llega y la actitud con la que llega. Fíjense, se nos describe la apariencia externa de ese hombre. ¿Cómo llegó ese uno delante de David? Fíjense, mis hermanos. Fíjense el modelito. ¿Ya? El modelito es importante aquí. Rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Bueno, ¿cuál era ese fashion, mis hermanos? Ese outfit que estaba llegando ese hombre que llegó. Rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. No era, mis hermanos, lo que era la expresión externa, primeramente de alguien que había estado peleando y batallando. Esos rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza era la expresión externa de alguien que llegaba, mis hermanos, con angustia, tristeza y duelo. Con alguien, mis hermanos, que llegaba en una situación de profunda angustia por algo malo que había sucedido. Fíjense que esto es precisamente lo que hace David cuando se entera de la muerte de Saúl y Jonathan. Eso es lo que David y sus hombres hicieron. Fíjense en el versículo 11. Entonces David, haciendo de sus vestidos, ¿qué es lo que hizo? Los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Por lo tanto, el rasgarse los vestidos, el ponerse tierra o ceniza sobre la cabeza, mis hermanos, ¿era señal de qué? Era señal, mis hermanos, de duelo, señal de angustia, señal de tristeza. Esa era la apariencia externa de ese hombre. Por tanto, cuando ese hombre entró delante de David, mis hermanos, su apariencia externa mostraba angustia, pero mostraba que no era el heraldo y el mensajero de buenas nuevas ni de buenas noticias. ¿Era mensajero de qué? Era mensajero de que algo malo había sucedido. Era mensajero de angustia, de malas noticias, de tristeza, mis hermanos. Y en esa apariencia externa, ¿qué es lo que hace, mis hermanos, este hombre? Fíjense que ahora de la apariencia externa se nos muestra la actitud de ese hombre. ¿Qué es lo que hizo? Fíjense, sobre su cabeza, y llegando a David, ¿qué es lo que hizo, mis hermanos? Se postró en tierra e hizo reverencia.
Es decir, llega con esa apariencia externa, que fíjense, es una apariencia externa, mis hermanos, no solamente de angustia y duelo, sino de un hombre piadoso por lo que había sucedido ahí. Y con esa apariencia externa se presenta delante de ¿quién? Delante del rey y se postra en reconocimiento de quién era David. Esa expresión de llegando a David se postró e hizo reverencia, mis hermanos, es precisamente un reconocimiento de quién era David y de la posición que David tenía como rey. Aun y cuando no había sido subido al trono todavía. Sucede en el capítulo 2 y en el capítulo 4 de este mismo libro. Pero déjenme que les haga una pregunta aquí, mis hermanos. Nosotros sabemos como lectores, y eso es importante, nosotros sabemos como lectores que ese hombre, mis hermanos, cuando se presentó delante de David, se presentó con una historia que quizá no era del todo cierta. Se presentó delante de David, y nosotros lo sabemos, y lo veremos más adelante, con un interés y una conveniencia muy clara en su vida. ¿Saben cuál era el interés y la conveniencia clara en su vida de ese hombre? El ganar, y lo veremos, el ganar el favor del rey y el ganar la entrada en ese reino futuro de ese rey. Nosotros como lectores sabemos esto, que no es oro todo lo que reluce en este hombre. Ahora bien, hagan un esfuerzo, mis hermanos. Imagínense que ustedes no saben nada de cómo este hombre, o lo que le va a decir este hombre a David, que no saben nada de cómo termina este hombre perdiendo su vida porque David ordenó, ve y mátalo. Imagínense que no saben nada de esto y que solamente leen que se presentó con sus vestidos rotos, tierra sobre la cabeza y se postró haciendo reverencia delante de David. Solamente saben esto. Pregúntense qué hay de anormal y de extraño en esta presentación de este hombre. ¿Saben qué hay lo anormal y de extraño en esa presentación? Nada. Nada. Y ahí está la cuestión, mis hermanos. Que ese hombre se presenta con una apariencia externa de angustia y de piedad reales. Ese hombre que veremos que tenía una justicia falsa e interesada delante de David, esa justicia falsa se nos presenta en el versículo 2 con una apariencia de total normalidad y de total piedad, mis hermanos. Una justicia falsa que en su exterior parecía una vida de piedad, pero el problema, ¿sabe dónde estaba? El problema estaba en su interior. Saben, yo cuando era más pequeño, mis hermanos, tenía un problema con las naranjas y los pomelos. ¿Saben lo que son los pomelos, no? Bueno, yo tenía un problema con eso. Ahora ya no, creo. Pero era incapaz de distinguir una naranja de un pomelo, mis hermanos. Ustedes dirán, bueno, pues, nuevo problema, ¿no? Pero es que era un problema para mí. Porque una buena naranja, mis hermanos, es dulce, buena. Un pomelo, mis hermanos, ¿cómo es cuando lo pruebas? Aparte de ásperos, son amargos, mis hermanos. Y yo era incapaz de diferenciarlo. Yo veía una naranja y un pomelo y externamente para mí eran exactamente lo mismo. ¿Saben cuándo tenía el problema? Cuando lo probaba, mis hermanos. Uno era realmente malo, amargo. Quizá a alguien le gusta el pomelo. Contra gustos, hermanos, no hay nada escrito, ¿ya? Pero era amargo para ahí, mis hermanos. Externamente no había diferencia. El problema estaba en su interior. El problema estaba en lo interno. Y aquí, mis hermanos, esa falsa justicia se nos presenta con una apariencia externa de una vida piadosa que reconoce al rey. Pero el problema era lo interno.
Y el problema era que lo que había en el corazón de esa supuesta piedad era solamente el interés de ganarse el favor del rey. Y con sus actos de supuesta justicia, entrar en el reino de ese rey. Y fíjense, mis hermanos, que aquí está el peligro de la falsa justicia. De que externamente lo puede parecer, pero internamente no lo es. Y créanme, mis hermanos, de que esta situación se da más de lo que muchas veces uno puede pensarse. De que podemos encontrar, mis hermanos, aquellos que quizá parece que reconocen al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo Jesús, cuya vida a nivel externo parece una vida de justicia y piedad, pero internamente lo único que tienen son intereses de ganarse el favor de ese rey. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esto me ha dado a pensar, personalmente, para mí. Y me ha dado a pensar, mis hermanos, de cuánto a veces mi justicia y mi vida de piedad no es mayor que la justicia y la vida de piedad que veremos en esta amalecita que se acercó delante de David. Me ha dado a pensar, mis hermanos, de cuánto hay de verdad en mi interior y no solamente en mi exterior. Porque, ¿saben? Esta falsa justicia que nos es introducida acercándose al reino con una apariencia de piedad, mis hermanos, esa falsa justicia es una justicia ciega, bien ciega. Y eso es el segundo punto, mis hermanos. Es bien ciega porque la falsa justicia nos ciega a aspectos importantes del reino, aspectos importantes del reino de Dios. ¿Y a qué nos ciega esa falsa justicia? Fíjense, nos ciega a pensar que uno, mis hermanos, puede ganarse lo que es el favor del rey con sus propios actos de justicia, por muy buenos que puedan parecer esos actos. Y esa falsa justicia ciega a esto, a que uno puede pensarse ganar ese favor con esos actos de justicia. Fíjense, ahora entramos, mis hermanos, en lo que es la parte central de este texto. Y es cuando se produce el diálogo entre David y entre ese hombre, mis hermanos. Y en ese diálogo es claro, llega este hombre con sus vestidos rotos, ¿ya? Que yo creo que voy a empezar a romperme la chaqueta, amor, porque empiezo ya a sudar aquí, ¿ya? Con sus vestidos rotos, mis hermanos, ¿ya? Esto del veranito de San Martín, como se le diga, mis hermanos, vuelve loco. Llega con sus vestidos rotos, con tierra sobre la cabeza, mis hermanos. ¿Qué es lo que leyó David al momento? Malas noticias. Por lo tanto, las preguntas que vienen a continuación son normales y obvias. Fíjense lo que le pregunta, mis hermanos, en el versículo 3, David. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Quédense con esta pregunta, es importante. ¿De dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Ahora David sí que sabe de dónde viene. Ahora sabe que viene del campamento de Israel. Ahora David sabe de dónde venía, mis hermanos. Y fíjense que David sabía que mientras él estaba derrotando a los amalecitas en el capítulo 30 de 1 de Samuel, paralelamente en el capítulo 31, Saúl, Jonatán e Israel estaba luchando ¿con quién, mis hermanos? Estaba peleando con los filisteos. Y ahora, mis hermanos, le llega lo que es este hombre vestido de esta manera, y David sabe que malas noticias llegan del campamento de Israel. Lo que no sabía exactamente quién había ganado y quién había perdido. Y esto lleva a la segunda pregunta. Lógico, fíjense el versículo 4. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Esa última frase, te ruego que me lo digas, leída parece un poco monótono, mis hermanos, pero hay un énfasis de la necesidad de David marcado aquí. David le está diciendo, por favor, te pido que me digas qué es lo que ha acontecido. Hay un énfasis en la urgencia y en la necesidad que David tiene de saber qué ha acontecido en esa batalla. Te ruego, por favor, dímelo. Dame las últimas noticias. Saca el periódico del día y déjame ver qué es lo que ha pasado en esa batalla.
Y aquí viene ahora, mis hermanos, donde debemos centrarnos. En la explicación, el reporte, el testimonio que ese hombre le da. Y fíjense, mis hermanos, a partir del versículo 4. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron, y son muertos también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Tomen atención, mis hermanos, a cómo empieza a dar ese reporte este hombre. Porque fíjense que va de lo general a lo específico. No lo hace de cualquier manera. Va de lo general a lo específico. Fíjense lo general. ¿Cómo empieza? El pueblo huyó y muchos, ¿qué pasó? Cayeron. Fíjense, general. Ahora empieza a ser más específico. Y son muertos. Y ahora mucho más específico. También Saúl y Jonatán, su hijo, ¿qué? Murieron. ¿Se dan cuenta? Va de los muchos a dos personas específicas. Saúl y Jonatán. Y eso llama la atención. Llama la atención, mis hermanos, porque, oye, ¿qué pasó con el resto de hijos de Saúl? Oye, ¿qué pasa? ¿Que no se murieron esos otros hijos de Saúl? ¿Y saben lo que pasó con los otros hijos de Saúl? También se murieron. Vayan al capítulo 31, el primer libro de Samuel. Vayan ahí. Y fíjense lo que dice en el versículo 2 del capítulo 1. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. ¿No se murieron también los otros hijos? Ahora, mis hermanos, dice, y Saúl y su hijo Jonatán también murieron. Oye, uno llega aquí y dice, oye, ¿qué pasa con los otros hijos? ¿No son importantes el resto de hijos? ¿Y saben cuál es la respuesta? Sí y no. Son importantes porque eran hijos de Saúl. Pero no son importantes, ¿sabes por qué? Porque no eran herederos del reino. Jonatán sí lo era. ¿Se acuerdan cuando Jonatán le pasó lo que eran sus vestidos y su armadura a David? Eso era un acto bien simbólico, porque en la cultura del Medio Oriente, vestir a alguien, mis hermanos, implicaba dotarle de un nuevo estatus, de una nueva herencia. Por eso al haber sido vestidos con la justicia de Cristo, tenemos un nuevo estatus y herencia. Le estaba vistiendo Jonatán con sus vestidos, dándole un nuevo estatus y herencia a David, el estatus y la herencia de ser heredero de ese reino de Saúl. Por tanto, ese hombre hace énfasis en que el rey ha muerto y el heredero ha muerto. Por tanto, este hombre, ¿sabe lo que le está diciendo? Le está diciendo, David, el camino al reino, ¿sabes qué? Está despejado. El camino al reino está abierto, David. David, la corona es tuya. La corona que, por cierto, la tengo aquí en mi bolsa. ¿Se dan cuenta en el versículo 10, mis hermanos? Al final, dice, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. Fíjense, mis hermanos, que cuando empezamos a ver cómo este hombre empieza a perfilar lo que es su testimonio, uno empieza a ver de que quizá esa apariencia de justicia y piedad externa no era tan piedad real y justicia real. Parece ser que este hombre lo único que quería era ganarse ese favor del rey. Y va a seguir con esto. ¿Y cómo va a seguir? Bueno, ahora le da la historia digna, mis hermanos, de un guión de Hollywood. Porque fíjense, mis hermanos, qué es lo que empieza a decir a partir del versículo 5. Fíjense, y dijo David a aquel joven que le daba nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? Quiere confirmación de esto. Y fíjense ese joven, versículo 6. El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa. Paren un momento aquí, mis hermanos. ¿Han escuchado lo que dice? Además es enfático.
casualmente vine al monte de Gilboa. Y el énfasis aquí es que verdaderamente, de pura casualidad, yo llegué al monte de Gilboa. Bueno, a ver, ¿estabas en el campamento de Saúl o no lo estabas? ¿Escapaste del campamento de Israel o no escapaste? ¿Cómo esto que casualmente estabas en el monte de Gilboa? Casualmente, un monte. Uy, es Gilboa. Fíjate tú, casualmente, Saúl ahí en el suelo. Oh, fíjate, su corona y su argolla. ¿Cómo les suena esto, mis hermanos? ¿Esto saben lo que suena, mis hermanos? Que quizás esa historia no es una historia del todo cierta lo que empieza a explicarse ahí. Y es que la mente muchas veces, mis hermanos, del ser humano funciona de esta manera. Cuando uno quiere empezar a crear una historia que en realidad no es, empieza a hablar, mis hermanos, mientras la mente está ¿qué? Está intentando formar una historia, juntar cosas de verdad y mentira para que esta historia tenga sentido, mis hermanos. Yo recuerdo que esto me pasó una vez, hace años, de que yo hice una cosa, no les voy a decir lo que hice. Fue bueno, fue bueno. De que yo hice una cosa, mis hermanos, y toqué unas cosas, que no sé si debía tocar, pero bueno, toqué esas cosas. Yo sabía por qué eso estaba así. Y de repente mis hermanos me llaman y me dicen que ha habido un gran desastre porque hay ciertas cosas que yo toqué que habían, por arte de magia, se habían cambiado solas. Yo, sí, bueno, entonces fui allí a mirar. Esa persona que me estaba explicando, no, es que esto ha pasado así, siempre ha sido así, porque cambia, no sé qué, patatín, patatán, me empezó a explicar la historia y yo pensaba, pero yo sé por qué esto está así. Digo, pero la historia que te estás montando, digo, oye, es que este sapo no se lo traga a nadie, digo. Porque ya sé lo que ha sucedido. O sea, es esas historias que tú ves y dices, que no es exactamente así. Y fíjense que este hombre empieza a decir, casualmente yo llegué al monte de Gilboa, ¿ya? Y ahora fíjense, mis hermanos, como no leyó Proverbios, que en las muchas palabras no falta el pecado. ¿Ya? Ese hombre siguió con la historia, y fíjense, casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo, mis hermanos. ¿Ya? Fíjense la historia, ¿ya? La historia básicamente es prácticamente como una telenovela, llega ahí. Y se encuentra Saúl, mis hermanos, con la lanza clavada, los carros y los caballos que iban detrás de Saúl. Y ahora viene, ¿ya? Ahora va Saúl, mis hermanos, en esta situación. Se gira Saúl, ya el viento y su pelo, ya se gira Saúl, mis hermanos. Ve a ese hombre. ¿Y qué es lo que le pregunta a Saúl? Fíjense, versículo 7, y mirándolo hacia atrás me vio y me llamó y me dijo, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Malo. Chicos, el primer fallo en tu narración aquí. Porque acaba de descubrir quién era. Venimos de uno que se acercó al rey. Versículo 5, aquel joven. Versículo 6, aquel joven. Versículo 8, aquel joven es Amalecita. Y no olviden, mis hermanos, que los amalecitas son con los que se peleó David. Y no olviden, mis hermanos, que los amalecitas eran, por naturaleza lo veremos, enemigos del pueblo de Dios. Por tanto, yo sé la cara de David aquí, mis hermanos, cuando escuchó que era amalecita. Pero sí le cambió la cara cuando escuchó lo que esa amalecita hizo, mis hermanos. Y fíjense cuando sigue. Él me volvió a decir, te ruego, versículo 9, que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues la vida está aún toda en mí. Yo entonces, el amalecita, enemigo del pueblo de Dios, yo entonces me puse sobre él y lo maté. Un enemigo del pueblo de Dios matando al ungido de Jehová. Al rey, porque Saúl todavía era rey. David no había sido coronado, será coronado en el capítulo 2 y capítulo 4 de este segundo libro. Pueden imaginarse aquí, mis hermanos, la cara de David, cuando escuchó que una amalecita había matado al rey. Y saben que, mis hermanos, aquí tenemos un problema que tenemos que solucionar. ¿Y saben cuál es? Que parece ser que esto entra en contradicción en cómo Saúl murió en el capítulo 31. Porque en el capítulo 31, en cierta manera, mis hermanos, se nos dice
que Saúl murió prácticamente por cometer suicidio. Fíjense en el capítulo 31, versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y ahora vemos que aquí llega una amalecita y que nos dice que es él quien ha matado a Saúl. La cuestión es cómo se soluciona esto, mis hermanos. Fíjense, hay dos interpretaciones aquí. Una es la interpretación, mis hermanos, de que verdaderamente lo que sucedió y cómo acabó la vida de Saúl fue a manos de ese amalecita. Es decir, que Saúl se clavó la lanza, pero no acabó muerto, y que finalmente esa amalecita acabó con su vida. No está todo alejado de tener sentido esto, porque esto explicaría por qué los filisteos no tenían ni la corona ni la argolla de David, que era algo que hacían los ejércitos, recogían el botín de aquellos ejércitos a los cuales habían vencido. Y también saben que, mis hermanos, esto es normal en la narrativa hebrea. Suele introducirse un tema bajo una perspectiva y después se vuelve a retomar dando detalles de ese mismo tema. Por tanto, es posible que aquí se nos esté dando el detalle de cómo finalmente fue la muerte de Saúl. La otra interpretación, ¿saben cuál es? Que ese amalecita, ¿qué es lo que hizo? Se inventó totalmente la historia. Es decir, mintió. ¿Cuál tomamos? Bueno, aquí hay un autor que se llama Matthew Henry, ya lleva sus años, ¿ya? Que Matthew Henry dice: no tengo claro si lo que aquí es y lo que aquí se dice fue verdad o no. Pues si Matthew Henry, mis hermanos, es que era grande, está así, pues yo estoy como Matthew Henry, mis hermanos, ¿ya? No sé si era del todo verdad o no. Pero fíjense que aquí no hay contradicción. Lo que cambia, mis hermanos, es la intención del texto del capítulo 31 y la intención de ese texto. La intención aquí es distinta. Y fíjense que cuando cogemos ese texto del capítulo 1, mis hermanos, parece que todo el contexto va orientándonos hacia algo. Orientándonos a entender de que esa historia de ese hombre tenía solamente el propósito, el único propósito, de ganarse a David, de que su justicia y actuación fuese de grandes halagos y una justicia de hechos justos y honrosos, lo veremos, para ganarse únicamente a David, a su favor y a su reino. Fíjense, todo el contexto va en relación a esto. ¿Cómo llega? Con una expresión externa de piedad. ¿Qué es lo que le dice? Se focaliza en Saúl y Jonatán, el rey y el heredero de ese reino. Toma atención a esto, David, el camino está libre. Y ahora, ¿qué es lo que le trae a David, mis hermanos? En el versículo 10, lo hemos leído. ¿Qué le trae a David? Le trae la corona que tenía sobre su cabeza y la argolla de su brazo. Mis hermanos, esto es importante. Pregúntense, ¿por qué no le trajo la lanza de Saúl? ¿Se acuerdan de la lanza? Entonces, la lanza es famosa, mis hermanos. Con la lanza 2 veces quiso matar a David y una vez quiso matar, mis hermanos, a su hijo Jonatán. ¿Por qué no la lanza? La lanza con lo que era básicamente la hoja toda ensangrentada. Sería una prueba de la muerte de Saúl impresionante, mis hermanos. ¿Por qué no le trajo la lanza como prueba de muerte de Saúl? ¿Saben por qué no le trajo la lanza? ¿Saben por qué le trajo la corona y la argolla, mis hermanos? Porque eso eran símbolos de realeza. Eran símbolos de realeza en Saúl. Y trayéndole esto, no solamente le estaba diciendo a David, Saúl y Jonatán han muerto, sino que le estaba diciendo a David, mis hermanos, lo que hemos visto antes, de que ahora la corona es tuya. El reino es tuyo. Y mis hermanos, este hombre quizá tenía en mente, ¿le explico esa historia? Y cuando David entonces entienda, mi enemigo ha muerto, el rey ha muerto, y ahora tengo un camino triunfante abierto delante de mí para la corona del reino, cuando David diga esto, ¿saben lo que voy a hacer? Aquí está la corona.
y voy a ser el champion del día. Voy a ser el campeón del día, voy a tener el favor del rey y quizá, quién sabe, una posición sublime en el reino de este rey. ¿Se dan cuenta cómo todo va para ganar el favor de ese rey y ese reino? Y ganárselo con una justicia, mis hermanos, que parecía honrosa, pero que fue una justicia falta de misericordia, falta de amor y totalmente injusta. Porque fíjense, ¿por qué mató a Saúl? Fíjense que nos lo dice en el versículo 9. Y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Saúl está diciendo, estoy francamente angustiado, acaba con mi vida. ¿Y qué hace esa malecita? Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Es como si la malecita estuviese diciendo, es que lo que hice con este hombre fue un acto de misericordia. Ejercí un acto de muerte digna hacia el rey. Una especie de eutanasia a lo bestia. ¡Fam! Poniéndome encima y clavándole la lanza. Fíjate, David, qué acto de justicia honroso, justo, que obré con ese rey. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Una justicia aparentemente honrosa, aparentemente justa, que lo único que quería era ganarse a ese rey. Fíjense, entendamos que la historia es inventada, o que verdaderamente hay trozos de verdad ahí, que cuando cogemos todo el texto parece que el asunto va hacia ahí, porque David respondió de cierta manera, y el texto no nos da ninguna indicación de que no pudiese ser así, pero sea como sea la interpretación que se sustente, uno acaba en el mismo punto. Que ese hombre malentendió algo, mis hermanos. ¿Saben lo que malentendió ese hombre, mis hermanos? Podía ser sincero, pero como dice Lutero, uno puede ser sincero y estar sencillamente equivocado, mis hermanos. Ese hombre malentendió que creía que con sus actos de justicia, por muy honrosos y buenos que pudiesen parecer esos actos de justicia, creyó que con ellos podía ganarse el favor del rey y de ese reino. Creyó que eran sus actos de justicia y entonces los manipuló, mis hermanos, a su propio interés, creyéndose que así su propia justicia, por muy buena y honrosa que pareciese, su propia justicia, mis hermanos, le abriría las puertas y el favor de ese rey y el favor de ese reino. Y fue cegado, ¿saben a qué, mis hermanos? Fue cegado a entender de que ese rey, mis hermanos, y ese reino, ese favor, no depende de la justicia y de los actos de uno, sino que depende únicamente del favor del rey, mis hermanos. No depende de la justicia y los actos de uno, sino que depende de la justicia, del favor y de los actos de ese rey. Era el rey quien tenía que dar la entrada por su propia misericordia y justicia y no por la justicia de ese hombre. Y lo malentendió. Y mis hermanos, la cuestión es que en el reino de Dios, que Dios ha establecido, ese reino, mis hermanos, si su favor no es abierto con los actos de justicia de nadie, por muy buenos que puedan aparecer, mis hermanos. Porque esa justicia y esos actos se vuelven falsos cuando uno se cree que con esos actos puede ganarse el favor del rey y la entrada en el reino. Y manipular de esa manera así esa entrada, mis hermanos. Porque el reino que Dios ha establecido en su Rey sublime solamente se abre por gracia y por los actos justos del Rey, no de aquellos que quieren entrar en ese reino. ¿Y por qué actuó así este hombre, mis hermanos? Porque no solamente fue cegado, mis hermanos, a pensarse que podía entrar y ganarse el favor del Rey,
sino que fue cegado al carácter y a la justicia del rey. No entendió delante del rey del cual estaba. Y ahora en el versículo 11 es cuando viene el gran cambio. Y ahora es cuando yo tengo que correr también, mis hermanos. Porque ahora, ¿qué sucede? Versículo 11, David y los suyos se rasgan los vestidos. Lamentan y hacen ayuno por Saúl, por Jonathan, por Israel, por la casa de Israel. Mis hermanos, esto tuvo que ser un choque para ese hombre porque debió empezar a pensar, madre mía, esto no es exactamente lo que yo esperaba. Esperaba que quizá el rey me diese la palmadita en la espalda, gracias por haberme allanado el camino y traerme la corona. Quizá esperaba la palmadita y decir, buen siervo fiel, entra en el gozo, entra en el reino de tu Señor. ¿Pero le dijo eso? Mis hermanos, ¿qué es lo que le dice? Fíjense, mis hermanos, que aquí ese hombre malentendió el carácter y la justicia de David. Porque fíjense, si recuerdan 1 Samuel, David tuvo 2 veces la oportunidad de coger el reino por su mano, ¿se acuerdan? Cortó el manto de Saúl, le enseñó después sus cosas, diciéndole, tuve la oportunidad de coger el reino y no lo hice. Y ahora aquí te encuentras una malecita que aquel rey que no obró él mismo justicia para tomar el reino por su mano, tienes una malecita que le está diciendo, aquí te doy el reino. ¿Se dan cuenta? Es una justicia totalmente contraria a la justicia y al carácter de David. Pero hay más. Si han hecho los deberes, mis hermanos, si han leído Samuel durante el verano, en los capítulos del 2 al 4 hay un principio que recorre. Y es el principio de la justicia y el carácter de David. Y ese principio es que aquí, en nuestro capítulo, nos damos cuenta de que David matará a ese hombre porque obró injustamente con el ungido de Jehová. Llegamos al capítulo 2 y ¿saben qué nos encontramos? Que David actúa con justicia y misericordia contra los habitantes de Jabes Galaad porque cogieron el cuerpo del ungido de Jehová y lo enterraron, lo trataron bien. Y llegamos al capítulo 3 y nos encontramos que David mató a un hombre, Joab, porque éste había matado con mentiras a otro hombre, Abner, injustamente y sin misericordia, y David acabó con él. Y en el capítulo 4 nos encontramos que David acabó, mis hermanos, con 2 hombres que mataron a Isboset, rey del reino del norte, mis hermanos, o de Israel, de la parte de arriba. Lo mataron de manera injusta y sin misericordia cuando dormía en su cama y le clavaron la espada sin justicia, sin misericordia, sin piedad. ¿Y qué es lo que hizo David con ellos, mis hermanos? Acabó con aquellos que obraron una justicia inmisericordia y injusta y se presentaron delante de él diciéndote, mira, ahora tienes todo el reino para ti. Fíjense que esa justicia, mis hermanos, que nos encontramos aquí, es que David obra justicia y misericordia con aquellos que obran bien con el ungido de Jehová. Pero David obra justicia y juicio con aquellos cuya justicia era injusta, inmisericordia y contraria a su justicia y su carácter. Bien, con esto, mis hermanos, tenemos que cerrar ahora, porque ahora es donde llevamos esto a aplicación. Y la aplicación está en las consecuencias. Fíjense, la falsa justicia nos trae consecuencias mortales que dejan fuera del reino. ¿Y por qué trae consecuencias mortales? Porque, mis hermanos, la falsa justicia es un testigo en contra del Mesías del Señor. Fíjense, y este texto lo voy a hacer rápido, esta parte, mis hermanos, porque fíjense cómo termina ese texto. Fíjense ahora, mis hermanos, en este capítulo 1, fíjense en el versículo 14. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste tu temor? Bueno, antes, en el versículo 13, la pregunta, ¿de dónde eres tú? Es la misma pregunta que antes la he hecho. La diferencia es que en el primer caso era ¿de dónde vienes? Aquí es ¿cuál es tu identidad? ¿Quién eres tú?
y le responde, soy un extranjero amalecita. Extranjero amalecita. Ahí hay una supuesta contradicción. ¿Saben por qué? Por un lado era amalecita, mis hermanos, y los amalecitas eran enemigos de Israel. Eran aquellos que en Deuteronomio 25 Dios dijo, a los amalecitas y Amalec tiene que borrarse su nombre de debajo del cielo. Bórralos. En el capítulo 15, 1 Samuel, le dice a David, a Saúl, Saúl, borra a los amalecitas. Saúl no los borró. Y ahora David se encuentra con una amalecita. ¿Qué debía hacer David, mis hermanos, en obediencia a la ley de Dios? Acabar con ese hombre. Pero, ¿saben dónde está la contradicción? Que era extranjero. ¿Y saben lo que la ley de Dios decía en cuanto a los extranjeros? Escuchen, Levítico 19, 32, 33. Cuando un extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo matas o lo quieres? ¿Tienes un amor que mata? Porque hay amores que matan, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que soluciona esta supuesta contradicción? ¿Y saben qué es lo que soluciona esta supuesta contradicción, mis hermanos? No es qué, sino quién. Porque aquí el amalecita muere no por ser amalecita. ¿Saben por qué muere? Por cómo actuó con el ungido de Jehová. Literalmente con el Mesías de Jehová. Si esa amalecita hubiese obrado misericordia con el ungido de Jehová, ¿creen que David hubiese obrado misericordia con él? Y yo creo que sí. Porque ya lo mostró con los de Jabes Galaad, que actuaron bien con el cuerpo del ungido del Jehová y los bendijo. Pero ese hombre no obró bien con el ungido de Jehová. Y su boca fue testigo de muerte sobre él. Mis hermanos, con esto, pregúntense, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Y mis hermanos, deben 2 minutos aquí. Porque lo que vemos aquí, mis hermanos, ¿saben lo que es? Lo que vemos aquí es cómo funcionan los principios del reino de Dios. Cómo funciona el reino de Dios que nos es dado, mis hermanos, en la justicia de nuestro Señor Jesucristo y en la justicia de su reino, mis hermanos. El reino de nuestro Señor Jesucristo, lo que vemos aquí en David, es precisamente esos principios del reino. El reino de nuestro Señor Jesucristo es glorioso, mis hermanos, porque es un reino que se sustenta y se cimienta. ¿Saben sobre qué? Se sustenta y se cimienta sobre la verdad, sobre la justicia, sobre la misericordia, sobre el juicio y la justicia, pero no nuestro juicio y nuestra justicia, el juicio y la justicia del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, el favor de ese Rey y el favor en ese reino lo tenemos, ¿saben por qué? No por nuestros actos de justicia que le mostramos a nuestro Rey diciendo, mira qué bien he hecho. Ese favor lo tenemos por la justicia que nos es dada por medio de la fe en Cristo Jesús. Pablo escribió en Romanos 5:1 y dice, justificados pues, justicia, justificados pues por la fe, tenemos que, mis hermanos, paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Pablo toma la imagen de aquel siervo que entra delante de la presencia del Rey. Y Pablo añade y sigue diciendo, por quien también tenemos entrada en su gracia, en su favor. El siervo que tiene favor delante del Rey, por la justicia que viene por la fe. Y en esa gracia, dice Pablo, estamos firmes, inmovibles delante del Rey, porque su favor nos ha sido dado no por mi justicia, sino la justicia de mi Rey, la de Cristo Jesús, y nos gloriamos en su esperanza. Ese favor del Rey, mis hermanos, se gana no por nuestras obras, por la justicia de Cristo, no por nuestra justicia,
por la que nos ha sido dada por medio de la fe, como ese precioso himno, por la justicia de mi Dios, por la sangre de Jesús vertió, alcanzó paz, poder, perdón, y cuán bien me prometió que solo Cristo salva, sé, segura base es de mi fe. Y mis hermanos, no puedes acercarte como esta malecita diciéndole al Rey de Reyes, mira mis obras de justicia, qué buenas son, porque eso es perder de vista de que es la justicia del Rey, Cristo, la que te da ese favor. Es perder de vista que el pecador que se acerca con fe y arrepentimiento recibe esa justicia que le declara perdonado y el favor de ese Rey y el favor de ese Rey. No, esto es de gran importancia. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, fue a los discípulos que Jesús les dijo, no a cualquiera, a los discípulos del reino, que Jesús les dijo que hay una justicia que no sirve para el reino. Que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Guardaos de hacer vuestra justicia para ser vistos delante de los hombres, de otra manera ya tenéis vuestra recompensa. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? Falsa, vacía, hipócrita, que lo único que quería era ganar el favor de los demás y se pensaban que así ganaban el favor de ¿quién? El favor de su Dios. Y esto, mis hermanos, es lo que les he dicho antes. Esto tiene que llevar una reflexión seria en la vida de cada uno. Y un examen en el corazón de uno y decir, ¿cuántas veces me he acercado a Dios con mis buenas obras pensando que así gano su favor? ¿Cuántas veces hay más en lo externo y no verdad en lo interno de mi vida? ¿Cuántas veces me he acercado así? Y es aquí cuando tengo que entender que la única justicia que me vale es la justicia de mi Señor, el Señor Jesucristo, que es la única que me da ese favor en el Rey y ese favor en ese reino. Y que es entonces que entiendo, mis hermanos, que ese Rey, como hemos cantado, es Rey de justicia, Rey de verdad y Rey de salvación. Pero ¿saben qué? Lo que vemos aquí, mis hermanos, llegará el día en que Dios va a juzgar. Y va a juzgar en base a su ungido, nuestro Señor Jesucristo. Y en ese día, si tu justicia ha sido falsa como la de esa malecita, todo quedará descubierto delante del Rey. Y en ese día, ¿saben lo que marcará la diferencia? Ahora con todo el tema de Israel, mis hermanos, tristemente he visto iglesias y hermanos que se discuten en relación a la posición de Israel con todo este asunto. En relación a Israel a los últimos tiempos, cree lo que quieras que tienes que creer, con respeto y sin imponerlo. Pero sabes que al final de los días, eso no va a hacer ninguna diferencia. Ni una. ¿Sabes lo que marcará la diferencia de tu eternidad? ¿Cómo has actuado con el ungido de Jehová? Con Cristo Jesús. Y en ese día, ¿qué testificará tu boca en relación a Cristo Jesús? Mis hermanos, hemos entrado en ese favor por la pura gracia y por la pura fe. Vivamos, mis hermanos, en esa justicia que es el reflejo de una vida, no para ganar el favor de Dios, sino una vida que entiende que ese favor le ha sido dado por la obra de Cristo Jesús. Y ten consciente delante del Rey que te vas a encontrar, Cristo Jesús, cuyo reino es de juicio, justicia, verdad y misericordia.